Bienvenidos a un nuevo capítulo en Crecer en la Gracia. Lecturas de estímulo y edificación en la vida cristiana. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Un feliz día para todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea llenando sus corazones. Es un privilegio muy grande poder compartir con ustedes un nuevo capítulo de Crecer en la Gracia. El día de hoy estaremos remitiéndonos al pasaje de Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 25, donde se nos narra los últimos momentos de la vida del profeta Eliseo. Le recomiendo leer este pasaje antes de escuchar este podcast. Eliseo, según el mandato de Dios, había enviado su siervo para ungir a Jehú como rey. Una vez cumplida esa misión, debía huir y no esperar. El profeta mostraba claramente con esto que entre él y ese hombre violento y sin principios nada había en común. Jehú, por su lado, mientras estaba preparado para ejecutar instrucciones que concordaban con sus ambiciones, no tenía ninguna consideración para con el varón de Dios. Así, durante su reinado y el de su hijo, el profeta es totalmente ignorado. Durante 45 años no oímos hablar más de Eliseo. Durante esos años, los reyes y el pueblo se separan de Dios y siguen un mal camino. Jehú no cuidó de andar en la ley de Dios, no se apartó de los pecados de Jeroboam. Su hijo Joacás hizo lo malo ante los ojos de Dios. Como consecuencia de todo esto, se encendió el furor de Dios contra Israel y los entregó en manos de sus enemigos. Así lo relata el segundo libro de Reyes, capítulo 10, del 31 al 33 y el capítulo 13, del 1 al 3. Durante el reinado de Joás, la larga vida de Eliseo llegó a su término. Joás, por más malvado que fuera, sabía apreciar la piedad en los demás. Sin duda sentía que la presencia de Eliseo en el país era realmente un poder para el bien. Por eso se sintió consternado cuando se aproximó la muerte del profeta. El rey lloró cuando Eliseo iba a morir y parece entender que el carro de Israel y su gente de a caballo que había llevado a Elías al cielo esperaba ahora a Eliseo en sus últimos momentos. Joás, como su padre y su abuelo, habían ignorado al profeta durante toda su vida. Cuando por fin lo visita, descubre incluso en la hora en que el profeta está a punto de morir que hay en él el poder de la gracia de Dios para liberar. Qué precioso ejemplo para nosotros. Eliseo no solamente vivió una vida productiva en el tiempo que fue fuerte y que pudo recibir de Dios instrucciones precisas para el momento que estaba viviendo, sino que aún en su vejez conservaba la lucidez, la gracia y el poder de Dios en su vida para seguir actuando como un hombre escogido por Dios. El profeta le dice al rey que tome un arco y unas flechas y que ponga su mano sobre el arco. Entonces el profeta pone sus manos sobre las manos del rey y le ordena tirarla. Con eso da a entender que la mano del rey, fortalecida por la del representante de Dios, lo libraría de sus enemigos. Le estaba diciendo al rey que así como su padre y su abuelo habían abandonado los preceptos de Dios y la dirección de Dios a través de los hombres ungidos, él en cambio podría transformar esta situación. ¿No podría entonces el rey en este momento comprender la pérdida que había sufrido al haber ignorado al varón de Dios durante toda su vida y solamente allegarse a él en este momento que estaba a punto de morir? Si se hubiese vuelto antes hacia el profeta, ¿no habría tenido el poder y la gracia de Dios consigo para librarlo de todos sus enemigos? Ojalá también para nosotros esta lección sea vívida, que a veces acercamos nuestros corazones y nuestras conciencias a la palabra de Dios cuando ya hemos tenido que sufrir las consecuencias de haber tomado decisiones que no estuvieron en línea con la palabra de Dios. Eliseo va a poner a prueba al rey. El profeta parece decir: te he mostrado lo que quiere decir esta saeta, que significa una victoria sobre tus enemigos. Toma ahora estas saetas y golpea la tierra. Por desgracia, la fe del rey no se eleva hasta los recursos de Dios. Solamente golpea 3 veces y se detiene. Si su fe fuera más simple, no habría vaciado toda la aljaba y hubiera golpeado la tierra como el profeta le estaba indicando. Aunque en estos momentos, de esta manera, el profeta le estaba diciendo que disponía del poder para destruir completamente a sus enemigos, el rey no tenía ni la fe ni el discernimiento espiritual para usarlo. ¿Cuán a menudo somos como él? Somos llevados a circunstancias en las que solo la fe y la espiritualidad pueden obrar. Desgraciadamente, con mucha frecuencia,
Esto revela nuestro bajo estado espiritual. Y cuando deberíamos actuar con fe y con discernimiento y con dependencia del Señor, actuamos loca y desesperadamente, usando incluso recursos inapropiados para un verdadero hijo de Dios, y esto nos lleva a situaciones muy dolorosas. Eliseo reprende al rey por su falta de fe, mientras que también le dice que se verá favorecido por la gracia de Dios solo 3 veces, ya que esto fueron las veces que él golpeó con las saetas. Así, la última palabra de este siervo honrado por Dios anuncia la liberación misericordiosa, y esto está de acuerdo con el ministerio de gracia que había caracterizado la larga carrera de Eliseo. Cuando el rey dice carro de Israel y su gente de a caballo, parecía que estaba suponiendo que Eliseo sería arrebatado al cielo de la misma manera que había sido arrebatado su antecesor, el profeta Elías. Pero cuando llegamos al relato de su fin, no vemos ningún despliegue exterior de poder sobrenatural. En un impresionante contraste con el fin del camino de Elías, tenemos la simple declaración en el caso de Eliseo que dice: «Y murió Eliseo y lo sepultaron». Sin embargo, Dios honrará a su fiel siervo a su manera y en su tiempo. Dios concedió un gran honor a Moisés enterrándole en un sepulcro desconocido por todos, pero quizá uno mayor fue reservado a Eliseo, porque, de acuerdo con su ministerio de gracia, Dios se sirvió de su muerte para ilustrar el mayor de todos los milagros de gracia: sacar la vida de la muerte. Así, al principio del año siguiente, un hombre fue sepultado en el sepulcro de Eliseo, y leemos que, al tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Versículo 21 de 2 de Reyes, capítulo 13. Isaías 53:10 dice: «Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje». Está escrito de aquel de quien Eliseo no era más que una figura, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús entra en la muerte, adquiere un linaje. Él mismo había dicho: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Este gran misterio no se ve ilustrado en esta escena de la resurrección de este hombre en el sepulcro de Eliseo. El enemigo tenía al pueblo de Dios en esclavitud. La muerte estaba sobre ellos y lo único que el hombre podía hacer era enterrar a sus muertos. Pero cuando la muerte entró en contacto con aquel que, en figura del Señor Jesucristo, había entrado en la muerte en gracia, hubo como glorioso resultado la vida y la resurrección. Sí, aquel profeta que podríamos decir había rehusado ser introducido en la gloria eterna por un carro, así como Elías y su caballería, había escogido el camino del sepulcro, y en ese camino había también de glorificar a Dios. Aparte de la vida sacada de la muerte, hubo liberación del enemigo, porque leemos que Dios usó de gracia para con su pueblo y tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta el día de hoy. Así es como termina la maravillosa historia de este varón de Dios, que tuvo el gran privilegio de ser un mensajero de la gracia de Dios en medio de una nación apóstata y ante un mundo malvado. Semejante a un extranjero celestial, su camino había sido separado moralmente de todos, pero era un siervo de la gracia de Dios y era accesible tanto a ricos como a pobres. Se le encuentra en todas las situaciones, entra en contacto con toda clase de hombres, cumple su servicio a veces dentro de los límites de la tierra de Israel y otras veces más allá de sus fronteras. Pero donde quiera que esté, en cualquier circunstancia que se encuentre, con quien quiera que tenga que actuar, su único e invariable objetivo era dar a conocer la gracia de Dios. A veces se burlan de él, otras veces es ignorado y olvidado. Además, los hombres traman quitarle la vida, pero a pesar de todas las oposiciones, él continúa su servicio de amor, quitando la maldición, preservando la vida de los reyes, alimentando a los hambrientos, ayudando a los necesitados, curando a los leprosos y resucitando a los muertos. Rechazan las riquezas de este mundo y las dádivas de los hombres, aceptando ser pobre para que otros sean enriquecidos. Todo esto lo hace idóneo para ser una figura de aquel mucho mayor que él, por medio de quien la gracia y la verdad vinieron a este mundo que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, 2 Corintios 8:9, que sufrió tal contradicción de pecadores, Hebreos 12:3, y que al final dio su vida para que la gracia reinase por la justicia, Romanos 5:21. Además, si bien Eliseo es una figura del Cristo que había de venir, también es un ejemplo para cada creyente.
Es un reto para cada hijo de Dios, enseñándonos que en medio de todas las circunstancias de la vida, deberíamos ser los mensajeros de la gracia. Esa gracia que nos ha buscado en toda nuestra decadencia para finalmente ponernos con el Hijo de Dios en la gloria, haciéndonos semejantes a Él. Ahí donde estaremos siempre para alabanza de su gloria. Efesios 1:6. La vida de Eliseo nos reta del llevar la gracia de Dios a otros hombres, de vivir una vida en concordancia con lo que la palabra de Dios nos enseña. De esta manera el poder de Dios se manifestará aún incluso a puertas de nuestra muerte. Y quiera Dios usar nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida, para que incluso después de haber pasado a la eternidad, otros hombres vean en nosotros un ejemplo, así como lo vemos en Eliseo. Nuestro reto hoy, hermanos, es empezar a vivir una vida coherente con lo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo de vida. Aquel que alguna vez dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis, es el mayor reto que tenemos hacia adelante. De esa manera podremos honrar a nuestro Señor cada instante hasta que pasemos a la eternidad. Dios les bendiga. H. Smith, Revista Cresced, número 6, 2019. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy.